Según datos de las Naciones Unidas, un 20% de la población mundial vive en asentamientos informales o campamentos. En el mundo son 1.000 millones de personas. Esa cifra viene creciendo. Y va a crecer cada vez más por migración forzada debido al conflicto, por migración forzada debido al cambio climático, a la falta de oportunidad. En el caso de la Argentina, por ejemplo, más del 10% de la población vive en barrios o asentamientos informales. De las 5 millones de personas que viven en estos barrios populares, el 45% tiene menos de 15 años. Y la disponibilidad, o sea, el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, por tomar solo 2, es menor al 5%. El economista argentino Sebastián Welicesco, Weli, se especializa en desarrollo, inversión de impacto y urbanismo. Durante 2 años se desempeñó como secretario de Integración Sociourbana de la Nación. Nadie elige la informalidad como plan A. Se revierte a la informalidad como un último recurso. Detrás de ese fenómeno hay una falta de Estado y también una falta de mercado, que no está produciendo soluciones habitacionales asequibles para los sectores populares, medios y medios bajos. Esto es Inteligencia Urbana, el podcast oficial del Laboratorio de Ciudades del BID. En esta segunda temporada nos enfocaremos en soluciones que mejoran las condiciones de los barrios informales. Y lo haremos escuchando las voces de quienes lideran experiencias innovadoras. Soy Carolina Piedrafita, especialista en desarrollo urbano y coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID. Nuestro equipo identifica y analiza tendencias de innovación, conecta ciudades para compartir soluciones y promueve la experimentación como una manera de encontrar soluciones a los desafíos urbanos de América Latina y el Caribe. Para solucionar las fallas del mercado de las que habla Weli, el Estado puede hacer como mínimo 2 cosas. Por un lado, generar un ambiente propicio para que haya más acceso a crédito y más gente pueda comprar a plazo viviendas terminadas de todos los rangos de precio. Ese ambiente se genera a través de políticas, incentivos, subsidios y regulaciones y contribuiría a prevenir y hacer más lento el crecimiento de los barrios informales o villas. Pero esto no soluciona el problema de los asentamientos que ya existen. Para ello, desde hace ya varias décadas, el consenso es llevar a cabo programas de mejoramiento de barrios. Y ahora creo que hay acuerdo en que la noción es la integración sociourbana. Más o menos entendemos qué hay que hacer en estos procesos, que tienen que ser multidimensionales, integrales, quiero decir, que se trata de la provisión de servicios básicos, que tienen un elemento de titulación, obviamente, para subsanar las características que lo definen como informales en primer lugar, pero que también tienen que tener componentes blandos muy claros en términos de salud, de educación, sobre todo de generación de oportunidades productivas y de integración socioproductiva. La integración debe tener a la voz de las comunidades como protagonista. Hay realidades distintas, hay saberes distintos, sin romantizar la pobreza o las falencias del hábitat, hay cosas para integrar. Hay 2 realidades distintas para integrar, que fragmentadas nos hacen muy mal y son un costo social. E integradas pueden generar valor social y podemos empezar a pensar, transformar estos pasivos urbanos o áreas que son vistas solamente como pasivos urbanos, solamente como un problema, en áreas de generación de valor social compartido. Las limitaciones para hacer escalar estos modelos son varias, y Weli las divide en 2 grandes grupos: las capacidades institucionales para llevar a cabo los proyectos y los recursos para el financiamiento. O sea, invertir $1.000 millones en mejoramiento de barrios o en integración sociourbana no es lo mismo que invertir $1.000 millones en transferencias de ingresos para un refuerzo alimentario. O sea, lo segundo, si tomo una base de datos de gente identificada con un programa, como los que hay en muchos países de América Latina, lo decido administrativamente, tengo la partida, lo coloco ahí, toco un par de enters, un par de clics y al otro día tengo esos $1.000 millones colocados en los bolsillos, en las cuentas de mucha gente y lo ejecuté de un día para el otro. El panorama es bien distinto en los temas de integración sociourbana. La oferta de capital nos genera su propia demanda automáticamente. Por su complejidad urbana y su multidimensionalidad,
en lenguaje de los bancos, armar una carpeta para presentar para esto, requiere skills técnicos muy elevados, quizás de los más complejos con los que se pueda encontrar un municipio, una provincia o un gobierno federal. Requiere equipos interdisciplinarios muy preparados, circuitos administrativos muy aceitados y capacidades muy fuertes en todos los órdenes del gobierno, como sea que esté organizado el gobierno. Lo que no quiere decir que no haya que subsanar esos cuellos de botella, porque ese circuito es mucho más complicado. Como secretario de Integración Sociourbana, Willy censó los barrios populares de Argentina y estimó la inversión necesaria para dotarlos de agua, saneamiento, electricidad y titulación. Bueno, concluimos que eso requiere una inversión de no menos de 26.000 millones de dólares. Y vimos que el gobierno argentino, en su historia, en su larga tradición de mejoramiento de barrios, en un año excelente, quizás le había metido a esta problemática 70, 80 millones de dólares, de los cuales a los barrios estrictamente de este registro quizás había ido la mitad. Entonces, a un problema de 26.000 millones de dólares, los gobiernos de todos los partidos políticos en un buen año le habían invertido 40 millones de dólares. Los números son claros. Si se mantuviera la inversión de un buen año, harían falta 650 años para atender a todos los barrios informales ya existentes en la Argentina. Y esto sin siquiera contar el crecimiento vegetativo de la informalidad. Quizás por año se hacen algunos proyectos con esos 40 millones de dólares. Esos proyectos quedan buenos. Los funcionarios, los bancos que los apoyan pueden mostrar fotos en sus redes, en Instagram, en reportes, del antes y el después. Pueden levantar testimonios de las comunidades, contentas, más contentas, menos contentas. Pero lo que se ve en esas fotos es una respuesta del 0,00 algo % de la necesidad. Nunca sale en la foto el 99,99 algo % que no estás solucionando. Salvo que busquemos una manera de aumentar los flujos de inversión violentamente para esta problemática, siempre vamos a correr el problema de atrás. Pero ¿cómo lograr eso? Para Willy, el problema está en el formato que tienen los esquemas de fondeo para proyectos de este tipo, donde los municipios no son parte de la solución, sino receptores de recursos nacionales. Y esto incluye también las líneas de los multilaterales, porque el gobierno te da el fondeo, no importa si es con fondos que recaudó como impuestos ese año o con un préstamo que le dio el BID, el Banco Mundial o la CAF, quien sea, es lo mismo. Es un gasto primario del Estado Nacional. Entonces, ahí está el cuello de botella, o más técnicamente, el limitante de escala. Los recursos que reciben las ciudades no se usan para apalancar la inversión ni para regenerarla. Pero ponle que tengamos 40 millones de dólares. ¿Los podemos prestar a las provincias o a los municipios? Dijeron, no los podemos prestar, porque estas partidas se ejecutan como subsidios de manera unidireccional, no tenemos cómo recobrarlas. Digo, ok, listo, no podemos. ¿Y las podríamos combinar con otra fuente de financiamiento? No podemos, porque son las partidas federales que se usan para esto. Digo, bueno, ahí hay dos problemas, ¿no? Si no las podemos utilizar para apalancar otro capital y no podemos usar esos recursos de manera revolvente, siempre vamos a morir en los 40 millones de dólares. Ni aun que lo multiplicaras por 10, nunca alcanzaría por sí solo hoy para hacer las inversiones requeridas para atacar el problema a escala. Willy lo compara con una fogata. Nosotros teníamos material para arrancar el fueguito. Unas ramitas, unos papelitos. Pero si vos no encontrás pedazos de carbón, troncos, otras cosas, para que ese fuego crezca y se mantenga, siempre estás arrancando el fuego. Ramita, papelito, se apaga, al otro año, ramita, papelito, siempre un fueguito chiquitito, que no calienta, no quema, no nada, se extingue rápido. Eso es un poco el esquema que tenés, cuando vos no podés apalancar otros fondos y cuando no podés usar los recursos de otra manera. Para tener una fogata que siguiera alimentándose, Willy y su equipo pensaron en una solución innovadora llamada Fondo de Integración Sociourbana. Y el formato fue un fideicomiso. Bueno, hagamos que los fondos esos vivan afuera del ministerio, para que vos, a esa provincia o ese municipio, en vez de ofrecerle sí o sí un subsidio, le puedas decir, mira, yo un subsidio no te voy a dar para que hagas esto, pero te puedo dar un préstamo muy asequible que vos me podés pagar, me lo tenés que devolver. Entonces ahí empezás a usar ese capital de manera revolvente. Pero la innovación no terminaba ahí. Autorizamos a este vehículo a que reciba fondeo de casi todas las fuentes que se te puedan ocurrir. Desde donaciones,
Ponele que alguien quisiera donar el inmueble que tiene tomado hace mucho tiempo, o que quiera hacer cualquier otra contribución, lo podría hacer. Aportes del tesoro, o sea, el presupuesto cubrido del ministerio puede ir al fideicomiso. Tributos especiales que se crean también pueden ir al fideicomiso. O sea, también los multilaterales podrían invertir en este fideicomiso. Y dijimos operaciones en los mercados de crédito público. ¿Qué quiere decir? Autorizamos ese fideicomiso a que opere en el mercado público haciendo emisiones de deuda para capitalizarse. Entonces, el fideicomiso que se llama FISU, existe, sacamos una ley, lo pusimos, lo reglamentamos. Otra de las fuentes de financiación es el mercado de capitales. Willy afirma que en otros países es incluso más fácil sacar al mercado estos valores representativos de deuda. Lo que planteamos es que esas transacciones podrían estar, por un lado, garantizadas con la participación en la coparticipación federal de impuestos de cada provincia, o sea, que te lo pongan en garantía, no me pagas, te lo tomo en la coparticipación. Y también dejamos planteada la posibilidad, esto no pasó, de que el Estado Nacional ponga avales soberanos a las emisiones del FISU, cosa de equiparar la cartera, para que vos puedas hacer una emisión para fondear proyectos en la provincia de Córdoba, que tiene, por decir, un buen scoring crediticio, y la provincia de Santiago del Estero, que tiene muy mal scoring crediticio, por la debilidad de sus finanzas públicas. Así no discriminabas a ninguna jurisdicción por sus diferentes capacidades. Un cambio de paradigma, por así decirlo, es necesario para las provincias y los municipios. Estos deben comprender y avalar que en el mediano plazo es conveniente pedir prestado para financiar estas inversiones, dado que tienen 3 fuentes de repago. Uno es cierto grado de repago por parte de las comunidades. Hay muchos de estos programas en los que pareciera que está mal cobrarle algo a los vecinos, y no se les cobra nada a los vecinos. Los vecinos, y yo creo que eso es tratarlos de manera muy peyorativa, como si su vida económica no existiera. La tasa de desempleo, los que no hacen nada en los barrios, es muy baja. Si hay mucha informalidad, quien conozca un poquito acerca de la vida en los barrios populares y de la vida económica de los habitantes de los barrios populares sabe que ellos ya están invirtiendo informalmente en la construcción y el mejoramiento de su hábitat. Si se les ofrecía la posibilidad de, bueno, vamos a hacer esta inversión, la vamos a financiar, vos tenés que participar con parte del repago. Créanme que la gran mayoría quiere y puede. Posiblemente esto no repague la mayor parte de la inversión, pero sí genera un vínculo de la comunidad, otro grado de responsabilidad y una apropiación que, entre otros elementos de participación comunitaria, creo que es muy importante. El segundo flujo de repago tiene que ver con las contribuciones por mejora del sector privado a través de los mecanismos de captación del valor del suelo que capitalizan parte del incremento de las propiedades vecinas generado por las mejoras. Cuando vos urbanizás un barrio popular, alrededor no hay, no sé, aire, hay tierra, hay otra propiedad, a veces privada. Si ese barrio estaba a 5 o 6 kilómetros de la red básica de agua y yo hice la infraestructura básica, el Estado invirtió en la infraestructura básica para llevar un caño troncal hasta ese barrio, quiere decir que el terreno al lado que estaba a 6 kilómetros de una red de agua, ahora está a 20 metros de una red de agua. Ya es una gran diferencia. Y si yo con instrumentos de manejo de suelo a ese terreno que estaba al lado, que quizás hoy tiene una zonificación rural, le cambio la zonificación y le doy una zonificación residencial y le permito construir hasta 3 pisos, bueno, ese mismo terreno quizás vale 50 veces más que ahora, o 100 veces más que ahora. Ahora, ese privado nunca pone nada. Nunca pone nada. O el Estado no hace jugar esa creación de valor para nada. No vende derechos de propiedad, no vende derechos de construcción, no juega con esos instrumentos urbanísticos. El tercer flujo es el más importante y requiere de una visión política más amplia. Este se mide en el ahorro público generado por el derrame de las obras de mejoramiento. La literatura muestra mejoras en salud, educación, seguridad y empleo de los habitantes de zonas informales regularizadas. El retorno a la inversión se puede cuantificar en ahorros futuros. A esto, si no hay liderazgo del gobernador de una provincia, del intendente de un municipio, que diga, bueno, ok, yo voy a endeudar para hacer esto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hoy este pasivo urbano, que veo solamente como un problema, solamente como un costo, si yo invierto en eso, potencialmente creo valor. No solamente que me estoy evitando un costo futuro, piensen en el 45% de habitantes de menos de 15 años. Y hay resultados sociales que no es que los inventé yo. La literatura dice que hay un payback de estas inversiones entre 5 y 8 dólares por cada dólar invertido en agua y saneamiento solamente. Entonces va a haber un repago social. En educación, en salud y en seguridad ciudadana, ni hablar.
El desafío de repensar la forma de ejecutar programas de vivienda y mejoramiento barrial se extiende en toda la región. En Chile, por ejemplo, donde más de 113.000 familias habitan en 1.290 campamentos o asentamientos informales, las soluciones tampoco alcanzan. Tradicionalmente, a las familias más vulnerables y particularmente a las familias de campamento, han trabajado con un único programa para acceder a una vivienda definitiva, que aquí se conoce como el DS49, Fondo Solidario de Elección a la Vivienda. Sucede que ese programa ha resultado ser insuficiente para dar respuesta a una alta demanda que hoy día requiere de una vivienda y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad alta. Bárbara Callejas es parte de la Fundación Un Techo para Chile, también conocida como Techo, que desde hace 25 años trabaja junto a las comunidades excluidas para mejorar su calidad de vida y enfrentar la emergencia habitacional. Y nosotros como Inmobiliaria Social lo que buscamos es poder diversificar las formas de acceso a la vivienda para aquellas familias que son más vulnerables en el país. La Fundación ha beneficiado con viviendas definitivas a más de 8.000 familias. Operamos como entidad patrocinante y esto aquí quiere decir que nosotros trabajamos con grupos organizados que se organizan a través de comités de vivienda que buscan un terreno. Nosotros le ayudamos en la búsqueda a ver si cumple con los requisitos de los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si es que cumplen tanto el terreno como los hogares que están postulando, nosotros los postulamos, después los acompañamos durante todo el desarrollo del proyecto técnico, la fase de construcción y cuando ya están habitando en el barrio, a través de una asistencia técnica, social y legal. Por la normativa chilena, los comités de vivienda tienen que trabajar sí o sí con una entidad patrocinante. Generalmente los municipios cuentan con una propia, pero suelen estar saturados. Es por eso que aparecen otras de la sociedad civil, como es el caso de la Inmobiliaria Social de Techo. Tú como entidad patrocinante solamente puedes subsistir si es que estás asociada a una constructora o si tienes como si tienes como traspasar costos de una gestión a otra. Nosotros somos fundación, tenemos un compromiso social y al ser fundación también nos manejamos con donaciones. Y esto nos permite poder dirigirnos a un público al cual las entidades patrocinantes tradicionales no se pueden dirigir, que es el público de mayor vulnerabilidad. Trabajar con familias vulnerables con bajos niveles de ingreso es uno de los sellos de Techo. Otro es la innovación en las herramientas, porque la Fundación no trabaja únicamente con el Fondo Solidario de Elección a la Vivienda. Nosotros trabajamos con ese programa, pero también trabajamos con estos otros programas que no van dirigidos a los sectores vulnerables, pero nosotros le damos la vuelta para que puedan ir dirigidos y con ello también va toda una propuesta de evaluación para que estas modalidades de acceso se puedan ir dirigidas a estos públicos. Como el Fondo Solidario de Elección a la Vivienda es un programa que junta la compra del terreno y la construcción, se hace lento. Nosotros manejamos una cifra que es la del Ministerio de Vivienda, donde se señala que son 7 años promedio lo que demora un comité de vivienda en optar a su solución habitacional. Nosotros tenemos casos donde esos 7 años se han convertido en 15 años. Como el programa es tan lento, la mayor parte de las entidades patrocinantes trabajan con grupos que tienen terrenos limpios y cuentan con el ahorro, como para poder comprar de inmediato. No es el caso de Techo. Al ser una inmobiliaria social, también estamos trabajando con casos donde tenemos que ir a resolver temas de terreno, que eso no lo haría otra entidad patrocinante. Por ejemplo, tenemos casos con terrenos que no tienen factibilidad a agua potable o no tienen alcantarillado. Y eso toma tiempo en la gestión. Y es una gestión que nosotros sí estamos dispuestos a hacer porque tenemos un sello social. La Fundación tiene varias líneas de trabajo, siempre focalizándose en los casos más complejos y con una visión de integración social. Un ejemplo es el del decreto DS19. Que es un decreto que estaba dirigido hacia inmobiliarias y constructoras, donde ellos construían un proyecto de integración que integra a familias vulnerables de sectores medios y sectores emergentes que son categorizadas así según su registro social de hogares. Lo que estamos haciendo es testear un programa que estaba dirigido hacia otro público objetivo, pero que nosotros lo estamos probando con familias de campamento, y eso no se había hecho antes. Otra línea de trabajo es la de regeneración urbana o microradicación, que permite que las personas se puedan quedar en los terrenos y también generar soluciones que densifican el uso de suelo. Este es el caso de villas o campamentos que no están en zonas de riesgo.
nosotros lo que buscamos es finalmente regenerar conjuntos y microradicar, considerando que hoy día en las ciudades tenemos cada vez menos suelo disponible. Entonces actualmente tenemos que lograr densificar aquellos lugares que no están tan densificados y con ellos entregarle una solución habitacional a familias que hoy día se encuentran, por ejemplo, en una situación de allegamiento. Y nosotros como entidad patrocinante, en conjunto con ellos, diseñamos y construimos su vivienda. Por último, también apoyan proyectos de vivienda progresiva y de infraestructura progresiva. En la vivienda progresiva se entrega a la familia una unidad de servicios básicos, que ellos tienen que terminar de construir a través de un proceso de autoconstrucción, porque lo que se le entrega viene con un recinto cerrado, la cocina y baño, pero trae toda la estructura para que ellos al interior puedan construir los tabiques y las losas y con ello terminar de construir su vivienda. Y a eso se refiere este proceso de incrementalidad. La Fundación también trabaja con barrios transitorios, donde las familias que están en campamentos en zonas de riesgo o que van a instalarse en estos terrenos pueden esperar por su solución habitacional definitiva. En estos casos, apoyan con infraestructuras temporales. Entonces, se trasladan a estos barrios transitorios, que está hecho de infraestructura modular, que cuenta también con servicios comunitarios como una sede social. Techo evalúa cada uno de sus programas piloto y pone a disposición su aprendizaje. ¿Qué hace falta para que estos puedan escalar? Para Bárbara, lo primero es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se plantee una distinción de las personas con mayor vulnerabilidad como público objetivo. Antes existía un programa que iba dirigido exclusivamente a familias de campamento. Eso hoy día no existe. Entonces, desde la mirada del Ministerio, se está trabajando con un único público, no se diferencia. El segundo paso es fidelizar y sensibilizar a las empresas constructoras. El DS-19 de Integración Social y Territorial, que es este programa de integración, lo dirigen entidades desarrolladoras que son inmobiliarias constructoras del mundo privado. Y generalmente estas constructoras inmobiliarias tienen cierto miedo a las familias más vulnerables, principalmente si es que vienen de campamento, porque se cree de que no van a ser capaces de, por ejemplo, pagar los gastos comunes en su comunidad, o que no van a lograr mantener bien la vivienda y les va a traer muchos problemas de postventa y de garantía. Y el tercero, que se dice fácil, pero tal vez es el más difícil, es facilitar la labor de coordinación necesaria para que los distintos actores gubernamentales y sociales puedan lograr un objetivo común de regularización de terrenos y vivienda. Hoy día, si es que los procesos son lentos y son cada vez más lentos, es porque no existe la coordinación que se requiere para que esto avance. Y aquí en particular me refiero a procesos donde nos tenemos que vincular con las direcciones de agua, con temas eléctricos, todo lo que se refiere a las factibilidades. En todos los países de América Latina se producen conflictos entre las personas que ocupan un espacio con un asentamiento y los dueños de ese terreno. El valor de la coordinación para implementación de soluciones urbanas fue el punto de partida de Terranova en Curitiba, Brasil. Esta empresa empezó en un asentamiento para extraer este tipo de disputas y luego se amplió a solucionar otras dimensiones del acceso a una vivienda. Había una demanda muy grande porque los propietarios, mismo aquellos que querían negociar con esas personas, no tenían cómo hacerlo porque hay que integrar un proyecto de regularización, ¿no? Como de parcelamiento de la tierra. André Albuquerque es abogado y emprendedor social. Yo había ingresado en la municipalidad, como estaba en un cargo en la municipalidad, y ahí empecé a organizar la mediación, pero como hubo un cambio de gestor de la intendencia, ahí tuve que salir y ahí como vi que había espacio para hacer eso, ¿no? Como para mediar los conflictos. La población quería mucho porque ya había hecho las primeras negociaciones. En 2001, André fundó Terranova. Empezamos a hacer estos acuerdos judiciales, ¿no? En los procesos que estaban ingresados en los juicios de la justicia, evitar desplazamiento de personas, evitar problemas sociales. Había una demanda porque el poder público no tenía cómo hacer las expropiaciones, ¿no? De tantas áreas que están que tiene este problema y este conflicto. Ahí como siempre tuve una formación
social, una voluntad de producir impacto, de hacer algo por el mundo. Entonces empecé a escalar ese modelo con todas las dificultades que hay, ¿no? Hoy, Terranova expandió sus operaciones más allá de Curitiba. Hoy tenemos 38 proyectos en Paraná, en São Paulo, Minas Gerais y Rondônia, norte del país. Trabajamos como 20.000 familias en ese modelo. Cuando Terranova comenzó a operar, solo se encargaba de lograr los acuerdos entre propietarios y ocupantes y de hacer la gestión de cobros. Y las personas hacían pagos por 5 o 10 años, una parcela adaptada a la capacidad, ¿no?, financiera de la familia. Y ahí parte de ese recurso era para nosotros, para regularización, ¿no?, porque somos una empresa y tenemos que, para escalar modelo, tenemos que nos quedar con un fee de esa operación. Como no existía una empresa similar a Terranova, esos comienzos fueron todo un desafío. Éramos vistos con mucha resistencia por el poder público, porque nos estábamos entrando donde eran ellos que hacían las cosas, ¿no? Como una empresa haciendo eso, cobrando de las personas de bajos ingresos. Eso no era mucho bien visto, y a veces por los técnicos y por los gestores, ¿no? Pero el trabajo y los resultados de Terranova hicieron cambiar esa percepción. Además, el problema persistía para los dueños de la tierra, que querían utilizarla o ser indemnizados, y para los ocupantes, que habitaban el lugar en situación de precariedad. A veces los propietarios que están cansados de la pelea judicial y gastaron mucha plata, tienen problemas con los impuestos, ¿no? Y quieren salir de ese conflicto. Y a veces las personas también que se ven mucho amenazadas por la desocupación, ¿no? Y nos piden para intervenir en el proceso. Y a veces intervinimos en un proceso que está casi como a pocas semanas de haber desplazamiento, con la orden judicial y todo eso, las personas desesperadas. Entonces, eso se queda muy tenso a veces, entrar en un conflicto y conseguir la pacificación. Eso es, pero la mayoría de las veces, o casi siempre conseguimos, ¿sí? Pero entonces surgió una nueva dificultad. Comenzamos a pensar que había riesgo en hacer y continuar escalando modelos sin pensar en cómo resolver la infraestructura. Terranova se empleó un modelo de intervención completa que incluye la infraestructura. Y ahí también los estudios apuntaron que la infraestructura de las áreas no era algo tan caro para las personas y que el problema no era pagar por la infraestructura, era no aumentar las parcelas, los cobros mensuales. Porque para personas, si pagar como en 10 años, pagar en 15, en 20 y garantizar la infraestructura, tal vez eso es más importante do que pagar solamente por 10 años y no tener como la seguridad de garantizar la infraestructura. Esta idea se comenzó a ejecutar en un nuevo proyecto, Agua Limpa. El proyecto de Agua Limpa es un proyecto en la región metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, y era una área de 800 hectáreas. Es una área muy grande que compone como 2 municipios ahí. Era una área que estaba, el proceso de ocupación se dio en 1950 y era como, estaba desprovida de la presencia del Estado como 50 años. Entonces las personas ahí no tienen agua, energía, tiene todo como informal, ¿no? Todo eso. Junto a la comunidad y varios actores públicos y privados, Terranova desarrolló un modelo de financiamiento. Con esto, trabajó en las mejoras de infraestructura y la regulación dominial a través de emisión de deuda de impacto social. Luego, esa deuda es repagada por las más de 4.000 familias que viven en Agua Limpa. Esta emisión de deuda es lo que permite, en parte, que los pagos mensuales por 20 años sean de montos accesibles para personas con bajos niveles de ingreso. Las familias firman un contrato de regularización fundiaria que pagan mensualmente. Ese dinero, controlado por un fondo gestor integrado por todas las partes, se destina a un fondo de infraestructura y al pago para la empresa regularizadora, Terranova. Ese consejo
fiscaliza todo el proceso, es una instancia de solución también de problemas. Eso funciona muy bien. Entonces, los cobros mensuales, en el contrato está previsto como va a se emitir debêntures que vão ser lastreadas por cédulas de crédito bancario. Las debentures u obligaciones son instrumentos de deuda a largo plazo utilizadas por grandes compañías para pedir dinero prestado a una tasa fija de interés. Con su uso, Terranova asegura financieramente los contratos. Y esas debêntures vão ser puestas en mercado y compradas por los fondos de inversionistas de impacto, ¿no? Tenemos ya contactos y tenemos relaciones con algunos fondos de inversionistas que tienen interés, tienen apetite para ese tipo de operación, que quieren ver esa operación cómo funcionar. André está convencido de la necesidad no solo de implementar agua limpa, sino también de obtener aprendizajes que permitan replicar el modelo. Estamos atrayendo otros fondos porque necesitamos de ese modelo, no solo para agua limpa, pero para escalar en otras áreas, para resolver los problemas de las infraestructuras. Tenemos mucho interés que ese modelo se establezca, no solo para ese proyecto, obviamente, pero es una solución para el mercado, porque hoy en Brasil se está dando más atención a áreas que no tienen problemas de conflictos fundiarios, no tienen problemas de infraestructura, que están todas listas, ¿no? Y solamente distribuir los títulos de propiedad. Entonces hay muchas empresas haciendo ese trabajo que es muy importante, pero la intervención en áreas con conflictos y sin infraestructuras, en áreas donde la municipalidad no puede arcar con la infraestructura, eso es un desafío muy grande. Implementar el modelo y hacerlo como atractivo para el mercado financiero y después tornarlo como una política pública para auxiliar a bajar las tasas o tener subsidios para las personas más vulnerables y las tasas. Todo eso creo que es algo que va a ser factible. Y no solo factible. Es algo que tengo certeza que va a escalar y hay un creciente compromiso del mercado de poner el dinero a servicio de las causas sociales y ambientales. Eso es algo creciente y a veces no hay proyectos que tienen escalabilidad y que se necesite tanto dinero para resolver eso en una escala tan grande. Entonces, y a veces como los organismos multilaterales, los grandes inversionistas, ellos quieren invertir, pero necesitan proyectos de larga escala. Nosotros ofrecemos una gran posibilidad ahí con gran impacto, ¿no? Y acredito que cada vez más los emprendedores sociales van a se tornar visibles y están cada vez más apoyados por el mercado. Eso va a nos permitir cambiar, ¿no? Ayudar a cambiar el mundo para tener un mundo más justo y más ecuánime para todos. Inteligencia Urbana es un podcast original del Laboratorio de Ciudades del BID, producido en colaboración con Posta. Puedes escuchar otros episodios de Inteligencia Urbana en esta misma plataforma. Yo soy Carolina Piedrafita. Gracias por escuchar.